Este es un tema que tiene que ver con ser conocido por Dios o conocer a Dios. Y si bien hay una gran diferencia entre conocer a alguien y ser conocido por alguien, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? En el sentido, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, yo puedo conocer, no sé, ¿cómo se llama? Al presidente de un país o a un ¿cómo se llama? Actor famoso, ¿cierto? Puedo entender cuándo nació, ¿cómo se llama? Qué es lo que come, ¿cierto? ¿No? Qué es lo que le gusta, ya que todo sale, ¿cierto? En internet. Pero eso no significa que él me conozca a mí, ¿cierto? Yo puedo, ¿cierto?, entender todo de él, pero ese personaje no tiene por qué conocerme a mí, a no ser que tengamos una relación estrecha o una relación en particular, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Nosotros vemos de que, muchas veces nosotros desde un punto de vista natural podemos decir de que conocemos a Dios, aunque ya hemos estudiado que el hecho de conocer a Dios, cuando en la Biblia habla de conocer a Dios o del conocimiento de Dios, no está hablando de algo escritural, de algo mental, aunque sí afecta a nuestra mente, sino de algo relacional con Dios. Sin embargo, cuando vemos de que nosotros de una manera natural podemos conocer a Dios, decir Dios existe, Dios es real, Dios hizo esto, Dios hizo esto otro, pero si no hay un conocimiento profundo, un conocimiento espiritual, un conocimiento relacional, y cuando hablo de conocimiento espiritual no estoy hablando de algo místico, que usted haya tenido alguna experiencia mística, ¿cierto?, que haya ido al cielo, que haya visto un ángel, que se le apareció algo, sino que realmente simplemente estoy hablando de algo más profundo, de algo que trascendió y que cambió mi vida, que me dio vida eterna, ¿cierto?, y que me ha hecho vivir en una comunión con Dios, ¿cierto?, y que ha cambiado mi vida. Ahora bien, vamos a ir a Gálatas 4 para entender el contexto. ¿Cierto? El primer pasaje, o los primeros versículos, ¿cómo se llama?, que vamos a ver, son pasajes que ya, ¿cómo se llama?, hemos visto antes. Pero los vamos a leer para entender el contexto. Gálatas 4. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Hasta ahí nosotros vemos de que yo ya les he explicado este proceso, ¿cierto?, que habla de la adopción de un hijo, ¿cierto?, desde el punto de vista judío. No es la adopción que nosotros, conocemos, sino que realmente un hijo biológico mío, ¿cierto?, cuando crece y alcanza cierta edad y cierto grado de madurez, yo hago una ceremonia donde lo adopto como ya un hijo, pasa de ser un hijo que está bajo cuidado y ahora es un hijo que pasa a tener parte en la herencia. Por eso que Pablo hace esta referencia, ¿cierto?, donde dice de que cuando estábamos en los rudimentos del mundo, hablando consecuentemente de que Dios nos ha destinado para salvación desde antes de la fundación del mundo. Entonces, todas las cosas que hemos vivido antes de nuestro encuentro personal con Jesucristo, Dios ha usado todas esas circunstancias para llevarnos a Cristo. Y cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo, o realmente Jesucristo nos encuentra, ¿cierto?, pasamos a ser hijos. ¿Amén? Pasamos a cierto grado o un nivel, ¿cierto?, más importante de relación con Dios, porque ahora Dios nos da vida de entre los muertos, hemos nacido de nuevo y podemos realmente relacionarnos con Dios. Y ya no verlo desde afuera, sino poder experimentarlo desde adentro. Ahora, el versículo 7 dice, así que ya no eres más siervo en el sentido de esclavo de los rudimentos del mundo. Ojo con esto. Acuérdense que ¿qué es lo que se mueve en el mundo? La concupiscencia de la vida, la concupiscencia de los ojos, ¿cierto? Pero también, según Efesios 2,
¿cierto? En el mundo se mueve andar según la voluntad de la carne y según la voluntad de los pensamientos. Amén. Entonces ya no somos esclavos de esas cosas, o no deberíamos ser esclavos, porque somos hijos. Dice, si no hijo, y si hijo también heredero de Dios por Cristo. Antes, en otro tiempo, nosotros, o sea, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses, mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Entonces, quiero ver que hay un contexto en que nosotros podíamos conocer a Dios de una manera externa, antes de tener un encuentro personal con Jesucristo. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, hoy día estábamos orando, ¿cierto? Por esta persona para que pudiera realmente conocer a Dios, ¿cierto? Ella piensa que conoce a Dios por medio de la idolatría, del catolicismo, de todas esas cosas, ¿cierto? Pero no se da cuenta que aunque a través de esas cosas pretende conocer a Dios, y quizás con un corazón sincero, nadie dice que no, pero el tema es que cuando somos conocidos de Dios, cuando Dios es el que nos conoce, cuando Dios es el que, porque la única manera en que Dios nos va a conocer o que mantenemos una relación es por medio de Jesucristo. No hay otra manera, por medio del nuevo nacimiento, no hay otro intermediario, ni en el cielo ni en la tierra. La Biblia es clara cuando dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. También en Hechos dice de que en ningún otro hay salvación, sino en el nombre de Jesús. Entonces, de esa manera nosotros, desde el contexto de la salvación, pasamos simplemente de quizás conocer a Dios por la religión, incluso, hermanos, por la religión evangélica muchas veces. Porque yo les he contado el testimonio mío, que yo, siendo evangélico, no conocía a Dios y no era salvo. Y así, desgraciadamente, muchas veces hay gente que muchas veces que como iglesia le hemos mentido, ¿cierto? Diciéndole que simplemente por repetir una oración son salvos. Y la salvación tiene una evidencia. La evidencia es el nuevo nacimiento. Y eso lo hace el Espíritu Santo, nadie más. Entonces, desde ese momento nosotros somos conocidos por Dios porque Dios es el que nos conoció. Dios nos encontró, Dios nos identificó. Dios dijo, este es el momento adecuado, más útil para esta persona. No hay otro momento, ni antes ni después, que sea más provechoso para esta persona desde el punto de vista eterno. No desde el punto de vista temporal, muchas veces que nosotros tenemos una visión corta, ¿cierto? Nosotros decimos, ¿por qué hace 10 años atrás pude haber sido salvo? ¿Por qué no hace? Sino que en el tiempo determinado, ¿cierto? Que va a ser más provechoso para mí desde el punto de vista eterno de Dios, Dios llegó a nuestras vidas recordando que es por gracia, que nosotros no merecemos la salvación. Por lo tanto, no hay ningún mérito en que yo le diga, Señor, ¿por qué no me salvaste antes? Porque estoy desechando que es por gracia. Dios en su misericordia, en nuestra naturaleza caída que nos llevaba a la condenación, ¿cierto? Estuvo trabajando en nosotros sin merecerlo para poder ir deshaciendo, como dice el Salmo 103, no haciendo con nosotros conforme a nuestros pecados, ¿cierto? Sino conforme a su misericordia para poder llevarnos a Cristo. Entonces, desde ese punto de vista nosotros vemos de que somos conocidos por Dios. Pero también nosotros encontramos otro punto de vista que aquí Pablo le está hablando a gente cristiana, no a gente que se tiene que convertir a Cristo, a gente cristiana que se está volviendo a los rudimentos del mundo. Y aquí Pablo está tratando como rudimentos del mundo a los judaizantes, no en el sentido que son mundanos como que no tienen una religión, sino que son mundanos por el hecho de ser carnales. Por eso que les cité Efesios 2, de que lo que se mueve en el mundo es andar conforme al pensamiento o conforme a nuestros propios pensamientos o a los deseos de la carne. Y la religión satisface la carne, en la mayoría de los casos. Entonces, cuando nosotros andamos en religiosidades, cualquiera sea la religión, que no nos acerca a Cristo, ¿cierto? Al verdadero Señor Jesucristo, entonces andamos en estos rudimentos, volvemos atrás. Entonces, tenemos que andar como conocidos por Dios. Y vamos a ver algunos pasajes. Vamos a ver Nahum 1:7.
Está en el Antiguo Testamento, son los profetas menores. Es un libro cortito, así que Nahum 1:7 dice: bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿A quién conoce Dios? Porque vamos a ver cuáles son las características para ser conocidos por Dios. ¿A quién conoce Dios? A los que en él confían. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, amados. No es simplemente que yo diga yo creo en Dios, yo confío en Dios, sino que tengo que aprender de una manera práctica, en ciertas circunstancias, a depositar mi confianza, a abandonarme en Dios. Amén. ¿Por qué? Miren, hermanos, ¿Dios es confiable? Sí. ¿Dios es fiel? ¿Cumple sus promesas? Sí. Todos lo sabemos, lo creemos en cierta manera, pero una cosa es creerlo y la otra cosa es que nosotros estemos dispuestos a confiar en la persona de Dios cuando estamos en una circunstancia que no podemos controlar. Amén. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros ocupamos a Dios como último recurso. Primero, extendemos nuestra confianza en todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que yo puedo hacer, todo lo que yo puedo alcanzar. El vecino, el que acá, que aquí, que allá, que me pueda ayudar, que un préstamo, que me endeudo, etcétera, etcétera. Y voy confiando, y en el último que confío, cuando ya no queda nada que hacer, digo, bueno, Señor, en ti confío. ¿Será eso realmente confianza en Dios? ¿O será que no me quedaron más opciones? Sí. Miren, hermanos, piensen, si ustedes tienen un hijo que ya crece y se va, ¿cómo se llama?, de la casa, ¿cierto? Y tiene, ¿cómo se llama?, un problema. Y intenta con amigos, conocidos, se endeuda, ¿cierto? Hace esto otro, etcétera, etcétera. Y después, cuando ya está terrible, cuando ya no tiene a quién recurrir, recurre a usted como papá. Papá, usted dice, ¿pero por qué no recurriste antes? ¿O no? Entonces muchas veces nosotros hacemos eso con Dios porque a nosotros nos cuesta confiar en lo que no vemos. Porque no vivimos como conocidos por Dios. Conocemos nosotros a Dios, pero no vivimos como siendo conocidos por Dios. Y somos conocidos por Dios. Dios lo demostró en el sacrificio de su Hijo y en que nos llamó de manera personal a los caminos del Señor Jesucristo. Eso está por sentado. Dios nos ha dado pruebas indubitables de que Él es fiel y nos ama. Perdón. Amén. Pero nos cuesta, hermanos, porque andamos en lo natural. Porque confiar en Dios no se puede hacer naturalmente, es imposible. Usted necesita hacerlo de manera espiritual. Y de manera espiritual, como siempre les digo, no es una manera mística, que yo diga, ay Señor, confío en ti. Sino que me muevo en el espíritu, en lo natural. Porque no puedo dejar o no puedo salir de este mundo. Tengo que comer, tengo que hablar, tengo que respirar. Sigo siendo natural, pero me muevo en lo natural, ¿cierto? Andando en lo espiritual, como dice en Romanos 8. Entonces, amados hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios. Y para eso necesitamos nosotros empezar a despojarnos, a abandonarnos en Dios, en las situaciones que no podemos controlar, incluso en las que podemos controlar. Muchas veces hay situaciones que nosotros podemos controlar, ¿cierto? Y no depositamos nuestra confianza en Dios porque tenemos el control. Y eso evidencia que solamente usamos a Dios como un remedio, como un salvador, como un salvavidas, como alguien que me ayuda en mi vida. Y necesitamos crecer, necesitamos madurar, porque si bien Dios es alguien que está dispuesto a ayudarnos en nuestra vida, es alguien que dio su vida por nosotros, que nos quiere bendecir en lo económico, en la salud, etcétera, etcétera, pero es más que eso. Y muchas veces nosotros vemos solamente a Jesús como nuestro Salvador. Es nuestro Salvador, pero es más que eso. Entonces vemos, ¿cierto?, al Señor Jesucristo como alguien que me ayuda en mi vida, que cuando tengo problemas, oro a Él, ¿cierto?, que me ayuda, ¿cierto?, que me responde. Pero Dios es más que eso. Ser conocido por Dios es mucho más que eso. Confiar en Dios es más que eso. Porque solamente cuando yo vivo ese tipo de vida,
el centro de mi vida soy yo. Y veo a Dios como un anexo, como alguien que me ama, como alguien que me quiere, el que más me ama, el que más me quiere, ¿cierto? Etcétera, etcétera. No hay nadie más que me ame en el mundo que el Señor Jesucristo. Pero el centro de mi vida soy yo. Jesús es el que me ama porque yo necesito ser amado. Es el que me cuida cuando necesito ser cuidado. Es el que me sana cuando estoy enfermo. Es el que me ayuda cuando tengo un problema. Es al que oro porque tengo un problema en la familia, en el matrimonio, porque Él me quiere ayudar. Entonces el centro de la vida soy yo. Y Jesús o Dios es un anexo, por mucho que lo quiera, pero no es amar a Dios con todo. Nosotros tenemos que ir creciendo, madurando. Eso es parte de la vida cristiana. Nosotros vemos, cuando recién nos convertimos, vemos a Jesús como nuestro ayudador. Y Dios lo hace, hermanos. Dios está dispuesto a ayudarnos, bendecirnos siempre, en todas las áreas de nuestra vida. Pero Dios quiere más que eso. No es solamente un salvador, un salvavidas. No es solamente un salvador, es nuestro Señor. Y no solamente es nuestro Señor, es nuestro amigo. Muchas veces nosotros decimos que Jesús es nuestro amigo, pero no vivimos una amistad con Jesús. Entonces nuestra madurez tiene que ir avanzando, de tal manera que dejemos nosotros de ser el centro de nuestra vida, y el centro de nuestra vida, o el centro de la vida, de la existencia, nos empecemos a dar cuenta que realmente el centro de la existencia es Jesucristo, es Dios, y que yo soy el súbdito del reino. Amén. Nosotros somos agradecidos porque Dios nos ha hecho hijos, nos ha pasado de muerte a vida, claro que sí, pero yo no soy el centro. Muchas veces es que somos hijos, es que tú eres hijo, empodérate porque eres un hijo, etcétera, etcétera. Y hasta cierto punto eso puede ser válido, hermano. Pero yo nunca hago énfasis tanto, ¿cierto?, en eso, porque ponemos en el centro al hombre, y el centro es Jesucristo. Somos hijos, pero hemos sido hechos súbditos. El centro es el rey, el centro de la existencia, el centro de todas las cosas. Entonces, cuando empieza a cambiar mi mentalidad, yo me empiezo a poner a disposición. Los problemas que tengo en la salud, en la economía, en el matrimonio, en la familia, ya no soy yo el centro. Ayúdame, Señor, que no significa que esté mal pedirle ayuda al Señor, está bien. Si yo tengo un problema, tengo que recurrir a Dios como un papá. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que esté mal eso, sino que eso está bien, pero Dios quiere que avancemos aún más. Amén. Sino que yo empiezo ahora a ser súbdito. Yo empiezo a ver ya no yo como el centro del problema, sino empiezo a ver a Jesucristo como el centro de la existencia. Entonces, ¿qué pasa? En vez de enfocarme en mí mismo, me empiezo a enfocar en el propósito que habrá detrás. En el trato de Dios, empiezo a confiar en el propósito, empiezo a cambiar mi visión de dejar de ser una visión corta que ve solamente el problema temporal, ¿cierto?, o terrenal, ¿cierto?, y empiezo a mirar las cosas que no se ven. Empiezo a cambiar el panorama de la visión a un panorama más amplio, de amplitud eterna. ¿Acaso a Dios se le escapará algún detalle en mi vida? ¿Acaso habrá alguna cosa que pase en mi vida que no sea una oportunidad para crecer y desarrollarme de manera eterna que me ayude a bien? Entonces empiezo a mirar las circunstancias de una manera diferente, porque ya no me pongo yo como el centro y a Jesús como un ayudador, rescátame, que no está mal pedirle a Dios que me rescate. Amén, es parte de, pero voy al interior. ¿Cómo yo lo pido? ¿Cómo se llama? El otro día, ¿cómo se llama? Mi mamá me envió, un audio donde ella me estaba contando de un curso que está haciendo, donde, ¿cierto?, están hablando de la oración eficaz, que muchas veces nuestra oración no es eficaz porque está llena de amargura, resentimiento, ¿cierto? Y no es una oración que tiene una confianza en Dios. No es una, ¿cierto?, oración que honra a Dios. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios para andar como conocidos por Dios. Ahora, volviendo a Nahum,
1:7 dice, bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Y ojo, que cuando nosotros sabemos que confiamos en Dios, en el día de la angustia. ¿Qué dice aquí? Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿Cuándo usted va a demostrar que confía en Dios? Con esta confianza que estamos intentando describir ahora, en el día de la angustia. Entonces vemos las tribulaciones, las angustias con otra perspectiva, porque ahí demostramos que confiamos en Dios. No significa, hermanos, tener una confianza en Dios no significa que no le afecte. No es pecado en sí mismo que le afecte. Yo en realidad no comparto a las personas que intentan predicar muchas veces de que una persona que confía en Dios es una persona que no le afectan. O sea, ¿cómo puedo pensar yo que no me va a afectar, por ejemplo, que cierto un hijo tenga cáncer, o que un cónyuge tenga cáncer, ¿cierto? ¿Cómo no me va, ¿cierto?, a causar, ¿cierto?, un sentimiento, ¿cierto?, de angustia, tristeza, pena, preocupación, ¿cierto? Entonces, no, aunque di, un ejemplo muy grande, ¿cierto?, con el cáncer, pero voy al punto de que, hermanos, no apague los sentimientos en sí mismos. El tema está cuando usted se deja llevar por los sentimientos. Cuando usted está pasando un problema, una angustia, dice día de angustia, le va a provocar angustia, hermano. Y confiar en Dios no es que no lo angustie, ¿cierto? No es que no sienta pena, que no sienta tristeza, sino que es cómo afronta la situación que está viviendo. Amén. Que la angustia, la pena, la tristeza, la preocupación, lo que sea, no me domine en mi relación con Dios y en lo que tengo que hacer. Por eso que las Escrituras dicen llorad con los que lloran, hermano. No hay ninguna parte que diga en las Escrituras, no lloréis, porque eso significa que no tendréis fe. Amén, hermano. Entonces está cómo lo afronta. Entonces en el día de la angustia, que provoca angustia, como dijo, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, ¿cierto? Eso es decir que nos va a causar aflicción, pero confiar. Yo he vencido al mundo. ¿Amén? Entonces la confianza no es que se apaguen los sentimientos que provoca un proceso, pero no nos quedemos en los sentimientos. Tenemos que superarlos. Tenemos que aprender a afrontarlos, aprender a superarlos, aprender a tratarlos, que sea una práctica. Amén. Que no nos vaya a llevar a la depresión, que no nos vaya a llevar a la amargura o al resentimiento, porque eso ya, cuando pasa a amargura, ya estamos siendo dominados por esos sentimientos. Jesús dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, pero no se dejó dominar por aquello. Confió en el Padre. ¿Cómo confió en el Padre? Que aunque sentía la angustia de la muerte, ¿cierto?, confió en de que en la angustia de la muerte Dios tenía un propósito. Por eso de que cuando Pedro saca la espada, ¿cierto?, y dice, yo te voy a defender, etcétera, etcétera, él dice, no. Yo puedo pedir ahora que Dios me saque de acá. Pero ¿cómo se cumpliría la voluntad de mi Padre? Amén. Entonces, así nosotros, en el día de la angustia, ¿cierto?, tenemos que confiar en el proceso, en el propósito, en el amor de Dios. Y ahí se empieza a desarrollar esta confianza de los conocidos de Dios, que son los mismos que los escogidos. Santiago 2:5 es un versículo que todos deberíamos de conocer, ¿cierto?, porque es el lema quizás de esta red, Herederos del Reino, ¿cierto?, que fue sacado de este versículo bíblico. Dice, hermanos míos amados, oíd, no ha escogido Dios a los pobres de este mundo. No está hablando de pobres en el sentido, económico, sino en el sentido que habla el Señor Jesucristo, de pobres de espíritu, ser humildes, saber que no tengo nada, que en comparación con Dios soy pobre. Ricos en fe, herederos del reino, que ha prometido a los que le aman.
Y aquí habla de ricos en fe. ¿Quiénes son los que son ricos en fe que manifiestan esta confianza en Dios en el día de la angustia? Los escogidos. Hermano, y ser escogido no es una lotería, porque muchas veces hay gente que rechaza este concepto porque muchas veces se presenta de una manera altiva, ¿cierto? Que Dios con pinzas dice, a ver, voy a escoger a este, y todos los demás no. Entonces, estos son mucho mejores que los demás. Y no es así. La Biblia nos muestra de que sí, hay cierto grupo que Dios llama escogidos, que Dios quisiera que fueran todos. Pero no es que Dios escoja, ¿cómo se llama?, al azar. Sino ser escogido de Dios es una condición de reunir o desarrollar en mi vida cristiana ciertas cualidades que tiene que ver con esto, confiar. Todos somos salvos, pero no todos nos preocupamos de nuestra salvación de la misma manera. Usted ve, ¿cierto? Hay muchas personas que no aprecian el regalo de la salvación y no son fieles a Dios. Usted por algo está acá, ¿o no? Porque dentro de todas las luchas que podemos tener, ¿cierto? De que falló, de que caí, de que pienso que ya no sirvo, pero está acá, escuchando palabra de Dios. Eso muestra su fidelidad, la fidelidad que puso Jesús en su corazón. Amén. Así que aférrese a lo que ha hecho Jesús por usted. Sigamos. Vamos a ver algunos sinónimos de ser conocidos por Dios. Vamos a ir a Juan 10, 14, 15. Voy a tratar de resumir esto para no hacerlo tan largo y que no termine siendo un estudio, pero Juan 10, 14, 15. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. El mismo concepto. Dios, o Jesús en este caso, es el que nos conoce. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y aquí vemos un tema importante. Las ovejas conocen a Jesucristo, ¿cierto? Y lo siguen. Vamos a ver en el versículo 9 algunas características de las ovejas a las cuales Jesús conoce. Versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces vemos de que primero es la salvación. Vamos a ver el versículo 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Aquí hay otra característica que quiero resaltar, que dice, oirán mi voz. Y esto es sumamente importante porque el oír su voz, en cierta manera, Jesús lo está comparando con conocerlo. ¿Amén? Porque dice, habrán otras ovejas y ellas oirán mi voz. O sea, lo está comparando así como las que yo conozco y me conocen. Entonces, una de las características de los que conocen o los que son conocidos por Dios es tener la capacidad de oír la voz de Dios. Y aquí está en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué más dice el versículo 28? Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor es que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, vemos de que una característica es la capacidad de oír la voz de Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quiere usted ser un conocido de Dios? Necesita ¿qué? Aprender a oír su voz. Ojo que hay un orden. Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quiere ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo? Lo primero que necesita aprender es a oír la voz de Dios. Y oír la voz de Dios no es que usted se siente a meditar, necesariamente. Oír la voz de Dios tiene que ver con lo dócil que es su corazón para ser cambiado por Dios, direccionado por Dios. Eso es oír la voz de Dios. En Proverbios 4 habla sobre inclinar el oído. Si inclinares el oído a mis palabras.
Y esa frase inclinar el oído está hablando de sumisión. No es simplemente oír de un tema físico, donde entra la voz, ¿cierto? Y yo entiendo lo que se está diciendo, sino una disposición a obedecer, a hacer caso. Amén. Miren, el pastor Derek Prince, ¿cierto? Da, ¿cómo se llama? Un ejemplo, donde él dice de que cuando él estuvo en África, había una costumbre, donde el maestro, el profesor, ¿cierto? Cuando llamaba, ¿cierto?, al alumno, el alumno traía el cuaderno y hacía este gesto. Ponía el cuaderno, inclinaba la cabeza y le pasaba el cuaderno o el libro al maestro, ¿cierto? Dando a entender con eso, ¿cierto? Al él inclinarse, ¿cierto? Que aquí estoy, yo soy discípulo, no sé, soy aprendiz, ¿cierto? Por eso inclino mi oído, porque me humillo, usted es el maestro, usted es el que sabe, yo no sé, yo no voy a refutar, yo no voy a contradecir, usted es el que sabe, yo soy el alumno, yo reconozco que usted es el maestro y yo vengo aquí para aprender. ¿Cuánto más con nuestro Dios y Padre, con el Señor Jesucristo? Entonces, a eso se refiere con oír la voz de Dios. No que usted tenga profecía, que tenga visión, que Dios le hable en sueños, que Dios le hable aquí, que Dios le hable allá, porque, hermanos, Dios le puede hablar en sueños a cualquiera. Incluso vemos de que hay muchos ejemplos donde Dios le habla a gente por sueños o por voces, ¿cierto? Y muchos son impíos. ¿Se acuerdan que Dios le habló al rey de Amalek por sueños? ¿Cierto? De que no le hiciera nada a Sara porque era esposa de Abraham. Le habló al rey de Egipto, le habló a Nabucodonosor, y así. Entonces, no tiene que ver las revelaciones con que yo tenga la capacidad de oír la voz de Dios. Dios le puede hablar a cualquier persona por sueños, incluso por voz audible. La diferencia está en, ¿cierto?, la disposición. Si tengo un corazón de discípulo. Esa palabra que está en Juan, que dice, mis ovejas me conocen, o sea, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, esa palabra siguen es la palabra discípulo en el griego. Entonces, nosotros vemos de que esa cualidad de discípulo, porque ser discípulo es una condición, no es un título, no es algo que usted se gana simplemente por el hecho de decir que es cristiano, es una condición, son cualidades que tiene una persona. Entonces, oír la voz de Dios es la disposición que tengo a ser corregido, a ser cambiado, a ser confrontado con lo que está mal en mi vida y debo cambiar. Y no refuto, no protesto, no me justifico. Es que no, es que aquí, es que allá, es que aquí. No, sino que realmente agacho la cabeza y digo, Señor, tú tienes la razón y tengo que cambiar. Como hijo, como papá, como mamá, como cónyuge, como persona, como cristiano, como hermano en Cristo. Y muchas veces nosotros nos oponemos a eso. Hermanos, según el libro de Efesios 4, dice, y Jesús puso dones, dio dones, ¿cierto?, a los hombres, y puso a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para el equipamiento de los santos, para la obra del ministerio, para que todos lleguen a la unidad de la fe, ¿cierto?, al conocimiento del Hijo de Dios, para así alcanzar la estatura, la plenitud de un varón perfecto a la imagen de Jesucristo. Entonces, muchas veces nosotros nos oponemos, como por ejemplo cuando, ¿cierto?, un ministerio de Dios, obviamente, ungido, ¿cierto?, de Dios, ¿cierto?, nos hace, por ejemplo, un alcance, una corrección, un consejo que es para vida. ¿Sabes qué? Esto que estás haciendo está mal. Es incorrecto. Entonces, no, pastor, no se meta en mi vida privada. Todo lo que es iglesia se puede meter. Cómo predico, cómo hablo con el hermano, cómo no hablo, pero en mi familia, en mi matrimonio,
cómo llevo a mis hijos, cómo llevo mi sexualidad, cómo trato a mi cónyuge, cómo trato a mis hijos, cómo trato a mis padres, cómo trato a mis hermanos, no se mete nadie, porque eso es mío. Y eso es ser religioso, hermanos. Porque la iglesia es una herramienta de Dios para equiparnos. Y servir a Dios no es tener un ministerio, no es hacer algo en la iglesia, aunque sí lo es, pero no es solamente eso. Servir a Dios es una condición de vida, ser siervo es algo interno, que se manifiesta en todo lugar donde soy. Yo soy lo que soy. Los que han compartido conmigo saben que yo soy como soy en todas partes, estén ustedes o no, estemos en culto o no. Y algunos de ustedes conocen incluso hasta algunas de mis debilidades, porque somos hermanos, somos lo que somos. Amén. Entonces, tenemos que tener esa disposición para el desarrollo, para oír la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Voy a terminar, aunque este es un tema más largo, ¿cierto? Recién toqué 2 puntos de los muchos que tenía. Pero quiero terminar con el mismo texto que cité de Efesios 4. Algo que Dios me estuvo hablando los días mientras estuve enfermo. Principalmente en la noche, porque fueron las noches más terribles que no viví hace tiempo. Dice, el versículo que les cité recién está en Efesios 4, versículo 11. Yo tengo esta versión que es la versión 1909, quizás, ¿cierto?, difiere un poco con la 1960. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores, para perfección de los santos. Ahí está el propósito de los ministerios. Pero el centro no es el ministerio, sino el centro es el don que dio Cristo. Lo que quiere hacer Cristo, ¿qué es? A través de los ministerios, ¿cierto? Pero lo que quiere hacer Cristo contigo, con tu vida. ¿Para qué estás en la iglesia? ¿Para sentirte que eres útil? ¿Para ser el portero? ¿Para sentirte que sirves de alguna manera? No, hermanos. Estás para un propósito mayor. Para perfeccionarte. Y perfeccionarte de adentro hacia afuera. Cada detalle de tu vida. Lo que piensas, cómo razonas, cómo procesas la vida. Amén. Para perfección de los santos. ¿Cierto? Para la obra del ministerio. Somos llamados al ministerio. Y no estoy hablando de que todos somos llamados a alguno de los 5 ministerios. No, estamos llamados a la obra del ministerio de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. El centro no es la iglesia, el centro es el reino de Dios. La iglesia no es lo mismo que el reino de Dios. La iglesia es un agente, es una herramienta establecida por el Señor Jesucristo con el Espíritu Santo para establecer el reino de Dios en la tierra, manifestar el reino de Dios. No es el centro de la historia de la iglesia. El centro de la historia es el reino de Jesucristo. La persona de Jesucristo, el Rey del Señor Jesucristo. Amén. Para ese ministerio somos llamados. Para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. Entonces, aquí hay un tema importante. Ese hasta nos muestra propósito, fin, meta. ¿Para qué somos perfeccionados? ¿Para qué somos llamados al ministerio? ¿Para qué vamos a edificar el cuerpo de Cristo? Para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y no se detiene ahí, porque dice, y aquí vemos 2 cosas. Que lleguemos a la unidad de la fe, que es algo que tenemos que trabajar. Todos tenemos que tener la misma fe. Yo no comparto muchas veces cuando hay gente que dice, es que esa es su fe, hermano, yo tengo otra fe. Hermanos, ¿cómo es eso? Sí, la Biblia dice de que hemos sido llamados, hay un solo Dios, un solo Señor, un bautismo, una fe.
Entonces, tenemos que tener una misma fe, porque el autor y consumador de la fe es un Señor, que se llama Jesucristo, según Hebreos 12. Entonces, ¿cómo alguien va a tener una fe diferente a la del otro? Ahora, Pablo dice de que nosotros soportamos, él dice, ¿cierto? Nosotros, los que somos fuertes en la fe, ¿cierto? Aunque en cierta manera, ¿cierto? Él lo dice en una forma, ¿cómo se llama? Irónica, ¿cierto? Porque está haciendo una reprensión también a los que se creen fuertes en la fe, que menosprecian a sus hermanos, que supuestamente son débiles en la fe. Entonces, ya del hecho de menospreciar a alguien, ya no soy fuerte en la fe. Entonces Pablo lo está diciendo en cierta manera, ¿cierto? Cuando dice, los que somos fuertes en la fe, tenemos que soportar a los débiles. O sea, si ustedes se creen superiores en la fe, tienen que soportar a los que ustedes creen que son débiles en la fe. Amén. Entonces, ya del hecho de sentirte superior a alguien, ya descalificaste para tener una fe conforme a la del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios y siendo igual a Dios, no usurpó eso para sentirse superior a nosotros, siendo el único que realmente era superior. Amén. Entonces, al punto que va, que tenemos que llegar a esa unidad de la fe, descubrir esa fe que nos une. Y eso conlleva perdón, soportarnos, tolerarnos, perdonarnos, amarnos, querernos. Amén. De una manera práctica, no solamente de sentimentalismo. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y todos tenemos que conocer al Hijo de Dios. Para poder conocer al Hijo de Dios de una manera práctica, de una manera relacional, necesito conocer al Jesucristo que describe la Biblia. Tengo que estudiarlo. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál es su trascendencia? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuáles son sus designios? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué es lo que piensa de mí? ¿Cómo él piensa del dinero? ¿Qué es lo que él piensa de cómo administro el dinero? ¿Qué es lo que él piensa de cómo administro mi sexualidad en el matrimonio? Tanto para los hombres como para las mujeres. ¿Qué es lo que él piensa de mi trato hacia mis padres, hacia mis hijos, hacia mi cónyuge? ¿Cuál es su opinión con respecto a todas las cosas que pienso, hago, digo? Y para eso tengo que estudiar la Biblia de una manera sistemática. Tengo que estudiar la Biblia, leerla no solamente de una manera devocional, estudiarla, aprender qué es lo que dice la Escritura. Y esas dos cosas, la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, nos va a llevar a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, hermanos. Lo vamos a dejar hasta aquí por hoy para no, alargarlo más. Probablemente muchas de las hermanas van a compartir con sus hijos este día. Amén. Así que eso, amados, guarde esto en el corazón. Como siempre, nosotros vamos a subir el video de esto, así que lo puede revisar después con tiempo, ¿cierto? Pero obviamente. Amén. Vamos a orar, amados. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por la oportunidad de compartir, por la oportunidad de alabarte, de bendecirte. Aunque estamos compartiendo, Señor, por medio de Zoom, Señor, y no estamos físicamente juntos, sí, Señor, nos hemos unido, Señor, usando cualquier medio como es el de Zoom para poder alabarte, bendecirte, congregarnos y recibir de ti. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que han hecho un esfuerzo, han apartado un tiempo para recibir de tu palabra, Señor, para que tu palabra dé fruto en el nombre de Jesús de Nazaret. No porque la haya dicho yo, Señor, sino porque es tu palabra. En tu palabra dice que tu palabra va y no vuelve vacía, sino que hace lo que tú has determinado que haga. Que tu palabra nos dé vida, Señor. Que nazca en nosotros la vida de resurrección del Señor Jesucristo y le dé vida a las áreas que están muertas en nuestra vida. Que le dé luz a las áreas que andamos en nuestra carne. Padre, que manifieste tu perdón, tu amor, tu beneplácito hacia nosotros, que realmente tú nos amas, nos quieres, Señor. Nos anhelas, Señor, que quieres nuestro bien, nuestro bienestar, Padre. Pero que también podamos aprender que tú eres el centro de la existencia. Nosotros nos ponemos ante ti como súbditos de tu reinado, reconociendo tu cariño, tu amor, tu gracia inexplicable, Señor.
tu amor inalterable hacia nosotros, nos ponemos como siervos y súbditos de tus propósitos, de lo que tú quieres hacer, de lo que tú esperas, de lo que tú quieres lograr, no solo en nuestras vidas, sino en nuestra familia, en nuestras congregaciones y en este mundo, Padre. En el nombre de Jesús nos rendimos a ti, Señor, como súbditos de tu reino. Amén.